hablando de invitados espectaculares, maravillosos, mira, hoy está con nosotros compartiendo este primer capítulo del podcast, Cuéntamelo Todo, nada más y nada menos que el actor de telenovelas, cotizadísimo, Emmanuel Cano. Gracias, bienvenido, Emmanuel. Ya Emmanuel nos va a contar toda su trayectoria de telenovelas en Venevisión y en RCTV o en Niños Cantores. Bueno, ya vamos a saber, ¿ok? Vamos a ver más detalles sobre toda su trayectoria artística y qué es lo que está haciendo en este momento, porque sabemos que a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida y bueno, nos hemos tenido que reinventar. Así que bueno, quédate aquí y disfruta del podcast. Cuéntamelo todo. Estoy emocionada. Hola, Emmanuel, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, tú me dijiste, bien, corazón, espero que tú también lo estés. Y bueno, súper contento, genial, gracias por invitarme. Saludos a toda esta audiencia que te sigue y que de una u otra manera apoyan tu talento, que sin duda alguna apostamos a lo nuestro. Gracias, es venezolano. Claro que sí, estoy demasiado feliz, honrada de que puedas venir en este momento a compartir un episodio más conmigo. Nosotros siempre hemos estado, digamos de alguna u otra forma, involucrados pues, en cuestiones de trabajo, pues en Manuel. No solamente es actor, fue actor en Venezuela. A ver, ya le voy a decir todo de Emmanuel. Aquí voy. Bueno, aquí voy a agarrar esto porque esto se extiende. Salud, bienvenido. Salud, Ok, Emmanuel Cano es actor de telenovelas, ¿ok? Debe ser un poco dramático. Vamos a ver eso. Solo un poco. Y hasta a lo mejor hacemos una escena. Coño, es que nadie me cree, discúlpeme la palabra, como que hablamos sin tapujos. Emmanuel, yo no sé si tú me estás hablando con la verdad o mentira, porque como tú eres actor, no me jodas, digo yo, no me jodas. Ok, bueno, Emmanuel ha trabajado en producciones que fueron muy famosas en Venezuela, como Las Herederas. De todas maneras vengo a informarles que al pueblo llegaron las herederas del viejo Felipe y eso nos puede causar problemas, nos puede traer grandes asuntos que tengamos que nosotros después tener que resolverlo. Papá, si usted quiere, yo me pongo al tanto de eso y de inmediato le quemamos el rancho. Mi ex me tiene ganas. A ver, ¿cuál es otra? La mansión, lo que oculta Mariana. La mansión, lo que oculta Mariana. Los secretos de Lucía. Bueno, yo no sé, a mí me persiguen tantas novelas que de una u otra manera tienen un misterio, ¿verdad? ¿Sí? Los secretos de Lucía y lo que oculta Mariana. ¿Cómo es la cosa? Y de verdad que, bueno, para mí la actuación es mi vida. Es mi vida. Siento que es el motor que ha encendido toda esta pasión. Sí, es una pasión que la tienes desde cuándo. O sea, Mira, desde muy pequeño. ¿Cómo supiste que tenías madera para eso? Desde muy pequeño. Cuando yo iba a las fiestas de niños infantiles, yo estaba en las payasitas y yo me metía y animaba con ellas. Y decía, Dios mío, qué talento tiene este niño, me decían. Pero siempre fui gordito, ¿no? Y fue discriminado en el colegio. Ahora lo llaman bullying. Ahora lo llaman bullying. Pero yo no perdía mi fe, yo no perdía esas ganas de seguir adelante, y hasta que un día hice un casting siendo gordito y quedé en Zona Joven, pero fui sin mi representante. Mira, tú tienes un talento increíble, me Zona dijo. Joven, pues. Zona Joven, Niños Cantores Televisión, Canal 11 del Zulia. El Canal 11 del Mira, Zulia. imagínate, eso es pioneros en la televisión venezolana y en nuestro estado, nuestro querido estado Zulia. No hay mejor estado que los maracuchos. Zulia. Bueno. Bueno, vemos el comentario. Bien, vamos a... Bueno, así somos. Déjame arreglarte aquí la manguita. Y bueno, no, ya entrando en razón. Bueno, para mí Venezuela en toda su magnitud es hermosa, toda su gente, y no porque somos de allá, sino porque definitivamente tienen un corazón muy lindo. Sí, claro que muy sí, lindo, así muy lindo. es. Oye, pero mira, pasión que sigue desde niño. Sí, fui a ese casting, ya como estaba comentando, y me dice el productor, mira, wow, estoy sorprendido de tu talento. Y yo, sí, el sorprendido soy yo. Y entonces, bueno, fui con mi mamá. Mi mamá ha sido padre y madre a la vez. Es una mujer guerrera, es mi pilar fundamental. La amo. No, claro, sí. Siento que ha sido una mujer maravillosa.
es amor. La descripción de mi mamá es amor. Ay, tan en todo el sentido de la palabra. De Dios, verdad te parece que- que tú eres así. Yo creo que sí. Bueno, ando con medias, porque aquí nadie puede. Estamos grabando desde mi casa Sí. y yo aquí tengo una regla, nadie entra, nadie me camina en esta alfombra con zapatos. porque Pero es no- más sabroso que lo normal. Sí, Así que, sí. de verdad que una Aquí experiencia estamos, muy bonita, sí. en casa. Me siento en casa, por eso agarré la almohada, me la coloqué aquí. Y bueno, entonces, Ajá, pero cuéntame más, cuéntamelo todo, cuéntame eso. Ajá, ok, hiciste ese casting en Niños Cantores. sí, entonces el productor le dice, mire señora, este niño va a tener muchos problemas, porque es un diamante en bruto. Y cuando este diamante empiece a brillar, va a ser muy envidiado. Yo no entendía las cosas, porque era nuevo en todo eso. Cuando eso fue mi pleno desarrollo, como a los 14 años, más o menos aproximadamente. Pero de una u otra manera empecé a adelgazar. Y aquellas personas que me discriminaban en el colegio, pasé al liceo. Claro, porque y- empezaste el desarrollo. Sí, y empecé como a crecer y la cosa cambió. Pero... No tanto Bueno, a crecer de elemento. No soy tan alto, pero chico, tampoco soy tan pequeño. Tampoco soy... Pero de verdad, de una u otra manera, Zona Joven fue una escuela. Y efectivamente cuando uno empieza en eso, uno ve el panorama desde otro punto de vista. Ajá, ok. Empezaste en Zona Joven, pero de Zona Joven te fuiste directo a las telenovelas a medida que... No, yo comencé en Urbe a estudiar comunicación social, Ok. que es lo más cercano a la actuación, porque si querías estudiar actuación, Ajá, tenías claro. que irte a Caracas. Ujú. Y vengo de una familia de pocos recursos, no tenía el recurso necesario como para estar allá, y estudié en Urbe porque fui becado. ¿Verdad? Fui becado. Wow. Con las becas del alcalde, De- ¿no? no, con las No. becas de Manuel Rosales. Ay, de Manuel Rosales, sí. que para mí fue un grandioso líder, y tengo mi título gracias a él y a toda su gestión de Sí. gobierno. Y bueno, qué bueno que El ya... Zulia estaba muy bonito en esa época. Sí, era el Zulia, Ujú. en esa época, era el Zulia. Oh, sí. Bueno, sí, me fui 4 años a Caracas, no empecé directamente con... Pero te en fuiste las a Caracas novelas. después que terminaste la carrera de comunicación Sí, social. sí. Ok. Después que terminé la carrera me fui a Caracas, pero no me fui del todo, fui de visita, recuerdo yo. Estuve un rato allí, después que yo veo el panorama, mi primo se iba, porque fui a casa de mi primo, Carlos Rosillón, él se iba a Panamá porque las cosas estaban ya poniendo feas en Venezuela, pero tenía un apartamento que tenía 2 meses pagado para yo quedarme allí. Imagínate tú, yo dije, no, esta es mi oportunidad, yo de aquí no me voy. Empecé a estudiar comunicación social en la Escuela de Artes Dramáticas La Comunera. Ahí profesores como Giancarlo Simancas, Flor Núñez, Ok. son eminencias, ¿no? Claro, Ellos imagínate, mismos- estamos hablando de Flor Núñez. Es como... Es un amor, definitivamente, es un amor. Sí, es Giancarlo Simanca. Yo crecí viendo a esta señora. Y yo también, señora. cuando empecé en todo esto, yo dije, wow, voy bien. ¿Y te gusta? Sí. Me apasiona, es mi vida, la actuación es mi ¿Verdad? vida, y por eso es que me enfoqué más en la actuación que en el periodismo, que es mi carrera como tal. Mira, yo sé que este episodio de Cuéntamelo Todo es para Emmanuel, no es para mí. Pero yo quiero aprovechar, voy a robarme 5 segundos para decir que yo 20, siempre quise... 30, es tu programa. Yo siempre quise ser actriz, siempre quise ser actriz. De hecho, yo hice teatro en la universidad en el año ¿Qué te importa? Ok. Y yo recuerdo que hice una obra de teatro que se llamaba Bodas de Sangre, de Gabriel García Lorca. Yo era la luna. Y yo en ese momento, yo recibía clases de actuación. Yo en ese momento yo me quería ir a Caracas a estudiar. O sea, realmente era mi pasión. Porque yo siempre tenía una vena artística por ahí. Pero bueno, la vida me llevó a estudiar ingeniería de petróleo, lo hice bien. Aprendí a enamorarme de mi carrera. Claro que sí, me parece una carrera súper importante. Y creo Ciencia, que me gusta. tienes lo un hice talento bien. increíble. Un talento increíble. Podemos hacer una hora, o sea, no sé, nos inventamos algo aquí de... Es que fíjate, nunca es tarde para lograr tus sueños y tus metas. Recuerdo yo que estando en el gimnasio de mi pueblo, Santa Rita, estaba un amigo que se llama Ángel, y yo estaba grabando una novela llamada Las Herederas, y Ángel todos los días me decía, mira, yo siempre he querido estar en la televisión, siempre. Y yo, mira Ángel, me encantaría apoyarte, pero no hay papel en la novela.
si llega a buscar o a hacer casting, con mucho gusto te decimos para que vayas. Y de verdad que a mí me encanta darle la oportunidad a las personas que tienen talento y potencial. De verdad que él quería, no, pero es que yo creo que yo estoy muy viejo para esto, yo tengo casi 30 y pico de años y tal. Mira, resulta ser que viajamos a Barbacoas, Estado Lara, el que hacía el papel del gavilán, porque Las Herederas era un conflicto entre dos apellidos, por las dos familias que querían pelear por unas tierras y bueno, de allí surgen Las Herederas peleando sus tierras y todo ese cuento. Siempre habían villanos de villanos y este carajo tenía definitivamente lo que buscaban, pero no pudo asistir a las grabaciones, no pudo viajar y hacía falta ese papel. Yo pensé de inmediato en Ángel, que hizo el papel de gavilán, por eso que yo digo, y se le cumplió su sueño. Imagínate, estaba en el momento, en el lugar es cuando es para ti, ni que te quites. A ver, ¿y tú hacías cuando papeles, no es para ti, tú hacías papeles más de... Mira, de todo tipo. De todo, de bueno, de malo. Bueno, en Las Herederas fui el hijo de Aquiles Carvajal, el villano. De por sí, bueno, me imagino que vas a colocar fragmentos de esa... Sí, claro, vamos a colocar fragmentos y fotografías. Ahí fue el villano, de verdad que... Mira, la actuación no es más que vivir un personaje que no eres tú. Y que la gente te lo crea. Y tú te lo tienes que creer. Claro. Entre más creíble es la escena, definitivamente... A ver, vamos a hacer una escena. Dime algo. Yo no sé, Carlota, pero definitivamente yo no puedo seguir contigo. ¿Cómo te diría? Yo sé que no lo vas a perdonar, pero existe otra en mi vida. ¿Cómo puedo ser No puedo creer que tú me estés diciendo esto. ¿Cómo te atreves? Bueno, para los que no creen, mira, a mí me encantó trabajar con Kendi en una obra maravillosa que definitivamente fue buenísima y iniciamos con ese proyecto acá. Sí. De la mano de uno grande, bueno, el mismo creador de Yo sí soy arrecha del Escobar, el mismo creador de Todo por una arepa de mi Belis Castellano, nuestro Enrique Sala. Es impresionante. Saludos, Enrique. Sé que te vas a vacilar esto y bueno, gracias por darnos el libreto y que personas como tú merecen un aplauso así infinito. Sí. Saludos. Y de verdad que bueno, él siempre me ha apoyado. Esta obra fue maravillosa, nos las vacilamos. Tuvimos a sala llena en Hola Café, gracias a nuestros amigos de Hola Café que definitivamente siempre aportan cosas positivas para el gremio y para todos nuestros amados hermanos venezolanos. Y eso es lo importante. Que el venezolano, cuando alguien se va a presentar, dice yo voy. No sé quién es, pero yo voy porque sí. Es venezolano. Y eso es lo importante. No, y además de que es un excelente restaurante, Hola Café. Sabroso. La cachapa. ¿Cómo se llama eso? Todo. No, lo que comimos ese día. No sé cómo se llama esa parrilla, pero es buena. La parrilla es sensacional. Mar y tierra tiene. Pero bueno, dime, ¿cómo fue tu experiencia en Hola Café? ¿Qué presentamos? Yo quiero que le digas tú a la gente, yo le puedo decir, pero quiero que tú lo digas. Mira, a mí me encantó, me fascinó porque... Y gracias de antemano por la oportunidad que me diste de compartir escenario contigo. Además que como tú hablas el inglés sabroso, tú sabes, y bueno, de verdad que quedó... What's your name? Entonces, me encantó. Fue una experiencia muy bonita, siento que les gustó a la gente porque asistieron hasta de magazine, de todas las redes sociales que son fuertes acá y bueno, la gente se lo vaciló. Hablamos de la realidad que es emigrar. Emigrar es una lotería, si yo te contara. Y bueno, personalidades como Lee United nos apoyó, Marquitos Godoy, que es un estupendo productor de Venezuela, a quien admiro, a quien quiero, que pues definitivamente es muy conocido por una novela que marcó un antes y un después en la televisión venezolana. La mujer de Judas. ¿Te acuerdas de esa? ¡Oh, claro! Un clásico de clásicos que ha sido traducido en más de 20 países. Y bueno, ha sido algo muy bonito. Yo creo que cuando las cosas son de Dios, yo siempre voy de la mano de Dios. No hay, yo no muevo un pie si yo no le oro a Dios y digo voy a hacer esto. Y soy un hombre de reto y un hombre que dice, bueno, si es hasta aquí, si tengo que continuar, continúo, ¿qué voy a hacer? Y todo lo estudio, todo, absolutamente todo lo estudio. Ok, ahora quiero que me comentes, porque tienes
aproximadamente un año aquí en Estados Unidos, ¿right? Casi un año, estoy por cumplir. Ok. Bueno, ya nos comentaste que estuviste en este monólogo, Emigrar es una lotería, si yo te contara, en donde estuve un pequeño extracto, era la aeromoza del aeropuerto. Alguien que, pero por cierto, cuéntame cuáles son. muy especial esa hermosa, ¿verdad? Gracias. No, definitivamente tú eres un personaje que se la comió y siento Gracias, que vas a hacer grandes cosas. Por allí viene algo que se llama, por cierto, también es de la mano de Enrique Salas, que fue un éxito allá en Vicebar. Tuvimos 2 funciones maravillosas y sé que aquí también va a ser genial. Felices Infieles, hasta que la crisis nos separe. Así que no se lo pueden perder, eso es lo que viene por ahí. Eso era lo que te iba a preguntar. Bueno, gracias por comentarlo. Los planes que tienes. Déjame acomodarme, que esto te pica y se extiende. ¿Qué piensas hacer de aquí a 6 meses? Ok, ya nos comentaste que vas con esta obra Felices Infieles. Felices Infieles. Ok. Y bueno, ya me imagino que... Me voy a encaminar, estoy enfocado, primero estoy entrando en lo que es ser papá, es algo muy bonito, estoy viviendo esa experiencia. Qué lindo. Y Dylan para mí ha sido una luz entre tantas tinieblas, ¿no? Siento que voy a enfocarme en la actuación de televisión también. También voy a hacer una obra, así que con Mi Gorda No Te Metas, no te lo puedes perder, esto va a ser genial. Esa mujer baila, tú estás ahí, pero tú estás en Felices Infieles. Ok. Estás en Felices Infieles. My God. Y bueno, de verdad que va a ser muy bueno todo esto que vamos a hacer. Espero que Univision sea mi nueva casa. Claro que y lo sí. decreto porque soy de esos que piensan que somos un imán. Yo te atraemos muchas todo lo que cosas, queremos. mucho éxito. Gracias. Bueno, yo sé que tú también. Y si yo triunfo, tú también vas a estar allí porque yo te jalo para que estés conmigo. Gracias, mi amor, gracias. Mira, de verdad, yo que me ha tocado, pues, ser parte de alguna de tus proyectos, como estuve aquí, pero te conozco desde que estábamos en Cabimas, porque somos del mismo pueblo, pero te conocí en Cabimas, bueno, ahí cerquita, para los que saben dónde queda Santa Rita y Cabimas. Es nuestra tierra, de ahí que venimos. Sí. Y de verdad que son unas hermosas tierras cálidas que amamos y que extrañamos. Que ya no podemos volver porque definitivamente ya no es lo que era antes. Ya lo que tenemos en nuestra mente solo está en nuestra mente. Ya ahí no existe lo que pensamos y lo que vivimos. A ver, Emmanuel, vamos a comentarles a la audiencia, ¿cómo fue que nos conocimos? Porque ya tú habías escuchado de mí. Sí, va. ¿Quién no va a escuchar de Kendi Carrizo? Sí, era la que mejor vestía en Cabimas, era la que diseñaba para las mejores modelos y wow, mira, Samuel Bueno, que es el mejor fotógrafo de allá de Cabimas, mira, Kendi tiene una aura muy bonita, tú tienes que conocerla. Y casualmente estuve en tu cumpleaños, ¿te acuerdas? En Dulce Delicatessen, que eran mis patrocinantes, y tú estabas ahí fajada bailando y con ese carisma que te representa, y tú eres la famosa Kendi, sí soy yo, y tú eres el famoso Emanuel, sí soy yo, y ahí comenzó esta linda amistad. Claro, porque Samuel estaba allí en ese momento sí. Y nos presentó, ¿no? Ella es Kendi, ella es Kendi. Claro, y estaba en ese momento compartiendo con algunos amigos y todo lo demás. Bueno, recibiendo la abundancia de la vida y de tantas amistades maravillosas que Y si yo te contara lo que está ahí, Kendi no le echa cafecito a eso, después le cuento ese chiste. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es con doble sentido, porque es lo que quiere es que uno suelte la sopa. ¿Okay? Claro. A ver, Emanuel, ¿qué más que nos quieres contar? Alguna anécdota, algo, por ejemplo, en ese cambio de Venezuela a Estados Unidos, algo que realmente haya marcado que este es un vida. país al cual estoy muy agradecido. Mis inicios fueron difíciles. Yo recuerdo que tú me ayudaste en muchas cosas, en muchos papeleos. Fueron difíciles. Yo me vine con mi maleta de sueño, con el objetivo de que mi bebé tenga una mejor calidad de vida. Sabemos que en Venezuela ahorita no podemos vivir por todas las circunstancias que estamos pasando. Y de hecho, lo logramos. Es un país al cual yo agradezco a todo su gobierno. Es un país donde todo funciona como debe funcionar. Y quiero decirles que, mira, somos un imán. Definitivamente
si tú atraes lo malo, si tú dices, no, yo creo que no puedo, yo creo que no voy a ir, yo creo que no voy a lograr tal cosa, pues simplemente eso exactamente es lo que va a pasar. Yo recuerdo que hace poco, choqué mi vehículo y era porque me levanté en la mañana y yo dije, mira, no pagué la aseguranza. Porque me levanté, abrí la nevera y está aseguranza. Se me olvidó, tú sabes que hay cosas que se le olvidan entre tantas cosas que, valga la redundancia, ese día choqué y eso yo lo tenía en mente. Entonces somos un imán. Y siempre he dicho, yo voy a estar en Estados Unidos, yo voy a hacer novelas desde pequeño y desde pequeño empecé a enfocarme en esto y bueno, lo hice, lo logré. Lo lograste y aquí también lo vas a lograr, yo sé que sí. Mira, es un poco más difícil, pero no es imposible. ¿Sabes lo que veo yo en ti? Y voy a cerrar con esto. Yo siempre he dicho, si has visto algunos videos de mí, y yo siempre lo voy a decir, siempre lo vas a ver en cualquiera de mis redes y en cualquier parte donde yo lo comunique. Uno tiene que creer en uno. Total. Tienes que creer en ti, siempre. Y tú, yo sé, tú crees en ti, yo lo veo. Y eso me encanta. Y yo creo en ti también, y lo sabes. Yo también creo en ti. Pero lo importante es que tú crees en ti mismo. Y Sí. eso, yo me doy cuenta de eso. Mira, cuando la noche es más oscura, es porque ya va a amanecer. Es porque ya va a amanecer, mira. Y de este libro yo tengo un app grandísimo. Mira, yo les voy a hablar a todos esos jóvenes, a toda esa gente que está llena de sueños, que a veces ven las cosas como imposibles, como que no lo voy a lograr porque no tengo los recursos. Yo soy testigo y un ejemplo de eso. Mira, yo no tenía dinero ni cómo irme a grabar en Niños Cantores Televisión. Y sabes que me fui a un amigo que llaman Alenis Guerrero, fue alcalde de Santa Rita, que volvió a hacer. El eslogan es de que repite, repitió como alcalde y está allá, a quien estimo y a quien le envío un gran cordial saludo. Él me costeó todo para pagar mis estudios, para trasladarme y eso estoy sumamente agradecido. ¿Y qué pensaba yo que eso iba a pasar? Pero es que hay mucha gente que quiere ayudarte. Como hay gente mala, como hay gente malvada que solamente quiere arruinar tu felicidad, tu vida. Bueno, pero eso ni los mencionas. No me enfoco en eso. No me enfoco en eso porque los buenos somos más y sé que hay mucha gente que de una u otra manera quiere sumar. Así es que venimos a esta vida a sumar y eso es lo que yo le digo. Vamos a hacer las cosas, pero bien, por el camino correcto, por donde vamos. Eso. Y por ahí es el objetivo, pero siempre de la mano de Dios. Bueno, excelente, buenísimo, me gusta. Vamos a seguir escuchando de Manuel Cano en sus nuevos proyectos. Yo sé que voy a escuchar mucho de ti. Gracias, yo sé que y yo tú sé, también. voy a estar en alguno de esos proyectos. Total. Y yo te lo agradezco mucho la entrada a ellos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por quedarse con nosotros. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Los quiero muchísimo y esto que hacemos lo hacemos con todo. Engloba, los queremos. Gracias por ese apoyo infinito, gracias por estar siempre allí pendiente de nosotros porque nos sentimos queridos, pero saben que ustedes también tienen que recibir este cariño mutuo. Les amamos y les queremos por siempre. Se les quiere. ¡Chao!